Aleluya. Que Dios les bendiga en esta mañana a los que se van conectando. Aleluya, ya descubrí que era lo que pasaba. Es que no tenía el equipo en la señal correcta. Así que me van a excusar en esta mañana porque eso fue lo que pasó. Tenía el equipo fuera del Wi-Fi, y entonces ese era el problema de la interrupción continua, porque estaba tratando de buscar señal y no encontraba. Así que en lo que nos vamos conectando, el problema era mi equipo, que no le había puesto el Wi-Fi al iPad, y entonces por eso es que la señal no salía bien. Así que les pido mis excusas, mis hermanos, esta mañana, porque el problema era mi equipo. Nunca habíamos tenido este problema, y es que yo no le había puesto el Wi-Fi, estaba corriendo con la señal del equipo y hay problemas con ella. Así que me excusan esta mañana, gloria al Señor, pero ya estamos aquí, gloria a Dios. Así que continuamos adelante esta mañana, y como les decía, el tema de esta mañana es la adoración enfrenta oposición, y está basado en el capítulo 6 del libro de Daniel, versos 10 al 23. Vaya buscando en su Biblia, sí, porque era mi equipo el que tenía problemas. Daniel 6, del 10 al 23, y Santiago 1, 6 al 8, y el capítulo 4, versos 1 al 10, y Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7. Los que se van conectando ahora me excusan, es que el iPad no estaba en el Wi-Fi, y ese es el problema. Por eso la mala señal, pero ya la conectamos. Así que esta mañana queremos, hermanos y hermanas, meditar en 3 objetivos que tiene este tema esta mañana: la adoración que enfrenta oposición. Y vamos a tener el primer objetivo, que está de esta manera ilustrado. Tenemos que entender que el enemigo utilizará todas sus tácticas para impedir que usted viva una vida de adoración. Decía en la introducción esta mañana que había sentido un fuerte ataque en el mundo espiritual. Había sentido un fuerte ataque, hermano. Un fuerte ataque de la noche de ayer y durante toda la madrugada, bajo un ataque espiritual, hermano. Y yo sentía, aleluya, cómo el enemigo estaba atacando, aleluya, a los fieles, y estaba intercediendo y estaba clamando, hermano. Cuando usted se propone vivir una vida que honre a Dios, el diablo se va a levantar para dañarlo, el diablo se va a levantar para intimidarlo. Pero hoy, a través del relato de Daniel 6, vamos a ver que es posible mantenernos, porque la Biblia dice: resístelo y de ti huirá. Así que esta mañana estamos trabajando bajo el tema: una vida de adoración enfrentará la oposición. Y es que el enemigo utilizará todas sus tácticas para impedir que usted viva esa vida de adoración. Segundo objetivo es que no podemos dar lugar al temor ni al desaliento cuando somos atacados por adorar a Dios, porque el enemigo de las almas, esa es su estrategia: intimidarnos. Esa es su estrategia, de alguna manera, hermano y hermana, traer temor a nosotros, para que nosotros digamos: espérate, si ahora que yo estoy buscando al Señor y ahora que yo estoy afirmándome voy a estar en estos ataques, pues entonces no vale la pena hacerlo. Y entonces el enemigo de las almas logra su propósito, que es alejarlo a usted de esa búsqueda y de esa vida, de ese estilo de vida de adoración. Así que primero tenemos que entender que el enemigo va a usar todas sus tácticas para impedir que nosotros desarrollemos en nosotros una vida de adoración. Y segundo, que las estrategias de él son el miedo, son el temor, son el desaliento, aleluya, y son las herramientas que usa cuando somos atacados. Y yo les digo, hermano, que he sentido
Yo no soy de estar diciendo que siento cosas todos los días, pero yo puedo decirle que entre ayer y hoy he sentido, hermano, la convicción de ese ataque fuerte que está viniendo, y cuando en la madrugada me levanto a orar y recibo el testimonio de una de las hermanas de la iglesia que está siendo de alguna forma atacada, hermano, comencé a orar y dije, Señor, esto es confirmación, no es que yo lo estoy sintiendo nada más, sino que este ataque ya el Señor nos había hablado. El Señor nos habló de esto, hermano, y estamos bajo ataque espiritual, estamos bajo asedio espiritual. El enemigo no quiere que la iglesia ore, el enemigo no quiere que la iglesia se levante. El día primero comenzamos las 24 horas ininterrumpidas por 14 días de oración, y el enemigo no quiere esto, hermano. El enemigo no quiere que la iglesia comience a orar, pero nosotros el lunes a las 12 de la noche arrancamos, hermano, porque nadie nos va a mover de esa decisión que tomamos de vivir una vida y un estilo de adoración que honre a Dios y que sirva a Dios. Así que, tercer objetivo de esta mañana, proponernos ser verdaderos adoradores en cualquier circunstancia y lugar. Yo les decía los otros días, mientras enseñaba, que el enemigo va a querer oponerse y va a traer situaciones en las cuales vamos a ser probados, pero que no hay una adoración más hermosa, no hay una oración que más honre a Dios, no hay una vida de oración que más honre a Dios que aquella que está pasando por las pruebas, que aquella que está pasando por las batallas de la vida. Así que tema, adoración frente a la oposición. Textos de base del estudio, Daniel 6, 10 al 23 y Santiago 1, 6 al 8 y Santiago 4, 1 al 10, Primera de Pedro 3, 7. El pensamiento central de este estudio dice que la adoración se enfrenta a elementos de oposición externos e internos. O sea que la batalla que estás teniendo muchas veces puede ser desde afuera, como puede ser dentro, aleluya, contigo mismo. Y tenemos que entonces estar preparados espiritualmente para vencer si queremos tener éxito en nuestra vida devocional. Por eso es que oramos antes de que llegue el ataque, oramos antes de que llegue la prueba, oramos antes de que llegue el conflicto, oramos antes de que lleguen los problemas. Voy a volver a repetir para aquellos que están conectándose ahora, porque tuvimos un problema con la señal, ya que mi iPad yo no le había puesto el Wi-Fi y la señal estaba pobrísima esta mañana. Pero esta mañana estudiamos bajo el tema la adoración que enfrenta oposición, y está basado en Daniel capítulo 6 versos 10 al 23 y Daniel 10, 12 al 18, y el libro de la carta del apóstol Santiago capítulo 1, 6 al 8 y capítulo 4, 1 al 10 y Primera de Pedro 3, 7. Los tres objetivos de esta mañana: entender que el enemigo utilizará todas sus tácticas para impedir que nosotros sigamos viviendo un estilo de vida de adoración al único Dios verdadero, y que utilizará las estrategias del temor y el desaliento cuando seamos atacados por él, y querrá con ello que tú y yo nos alejemos de ese estilo de vida, de adoración. Pero nosotros propondremos continuar siendo verdaderos adoradores en cualquier circunstancia y en cualquier lugar donde nos hallemos. Así que la adoración, el estilo de vida de adoración, siempre enfrentará elementos de oposición externos e internos. Yo no sé cuál es tu batalla hoy, pero puede ser externa, puede ser desde afuera, pero puede ser también contigo mismo, la salud, los problemas, las emociones. Hay razones internas o externas que pueden de alguna manera llevarnos a considerar alejarnos del estilo de vida de adoración, pero el creyente debemos estar preparados para vencerlo. Si queremos tener éxito en nuestra vida espiritual, tenemos que estar preparados. Por eso el día primero arrancamos nuestra campaña de oración 24 horas ininterrumpida en los periodos de media hora. Ya usted sabe cuál es su periodo.
se agarra de él y usted el día primero a las 12 de la noche arrancamos con la primera persona que ora, que es Miosoti, y por ahí, hermano, arrancamos a orar por 14 días por aquellos 4 propósitos, porque nadie nos va a sacar del plan que Dios tiene para nosotros. Esta mañana quiero decirle que el texto central que vamos a estar estudiando es Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta mañana quiero que usted sepa que la práctica de la adoración, que es la más elevada y noble de las actividades humanas, se va a enfrentar a varios tipos de oposición y obstáculos, siendo que esa adoración tiene por objetivo glorificar, honrar y dar acciones de gracias al Señor, como decíamos en la predicación del jueves, hermanos y hermanas, y tiene también como objetivo edificar al creyente. Lo más lógico es esperar que cuando usted se proponga adorar a Dios y mantener un estilo de vida que honre a Dios, va a venir la oposición y van a venir los obstáculos. ¿Y de quién vienen? Vienen de parte del enemigo. Aleluya. Dios bendiga a los que están conectándose. Viene de parte del enemigo, quien esté en contra de esas dos cosas. El enemigo siempre estará opuesto a que usted glorifique, honre y dé acciones de gracias a Dios, y siempre estará opuesto a que el creyente pueda ser edificado. Su primer triunfo fue interrumpir la bella comunión que existía entre el Creador y sus primeras criaturas, Adán y Eva, allá en el huerto, en el capítulo 3 de Génesis, y trayendo como consecuencia el pecado. Y a partir de ese momento, el diablo ha utilizado todos los medios inimaginables para, aleluya, que el ser humano rompa dichas relaciones con el Hacedor. Porque cuando el hombre pecó, apareció el temor en el huerto, y a partir de ahí, hermano, solo Cristo nos libra del temor, solo Cristo nos libra de la ansiedad, solo Cristo puede librarnos, aleluya, de ese enemigo que viene para tratar de quebrar esa vida de adoración, que no es otra cosa que la relación que tú tienes con tu amado Padre. Cuando eso ocurre, se endurece el corazón, hermano, y el hombre deja de creer en la bondad de Dios. Comienzan a surgir dudas, hermano, que llevan a los hombres a una lucha entre permanecer creyéndole a Dios o entrar a una vida de incredulidad. Cuando nuestros primeros padres pecaron, hermano, sus corazones fueron endurecidos, dejaron de creer en la bondad de Dios. Comenzaron a adorar, entraron a la idolatría como un sustituto de la verdadera adoración, lo que estableció entonces una enemistad entre Dios, aleluya, y el Señor, porque el Señor no admite que usted adore a dioses ajenos. Usted fue creado para adorar a Dios, usted fue creado para honrar a Dios, usted fue creado para glorificar a Dios. Por ende, entonces, hermano y hermana, ese sentimiento entra para dañar esa relación entre los creyentes y el Señor. Y entonces, cuando ese creyente quebranta esa relación, entonces se apaga ese anhelo de buscar al Señor. Yo sé que algunos en algún momento de sus vidas han pasado por esto, cuando han estado bajo asedio, bajo lucha espiritual, y entonces ya no tenemos deseo de adorar, ya no tenemos deseo de clamar, ya no tenemos deseo de cantar, ya no tenemos deseo de ir a la iglesia, porque de alguna manera se ha ido interrumpiendo esa relación. Pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos hoy a reprender todo ataque del diablo y todo lo que se levante para evitar que yo pueda seguir alcanzando esa continua relación y ese estilo de vida
que me va a acercar al Dios Todopoderoso. Nosotros vamos a ver en el caso de Daniel capítulo 6, la persecución que Daniel tuvo como el mejor ejemplo de la oposición externa que hay contra aquellos que quieren adorar. Los sátrapas babilonios, o sea, los líderes que eran enemigos del profeta, estaban enterados de la inquebrantable hábito que este siervo tenía de buscar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Y entonces, esa envidia y ese odio que ellos le tenían, hermano, les hizo gestar un plan infernal, porque el enemigo no le agrada que tú tengas relación con el Padre, al enemigo no le agrada que tú tengas comunión con el Padre. Y entonces ese odio y esa envidia que sentían los líderes que rodeaban la corte del rey, del emperador, que en aquel entonces era Darío, el emperador, gloria al Señor. Entonces ya Daniel, anciano, o sea que conocían a Daniel de toda la vida, al punto que ellos sabían que no había nada, no había ninguna falta en la que ellos pudieran acusar a Daniel, que lo único que ellos podían tomar era su fe, era sus prácticas y su estilo de vida de adoración, que él no adoraba a dioses paganos, viviendo en un lugar donde reinaba el paganismo, que él no adoraba, que él no era idólatra, viviendo tantos años en un lugar donde la gente recurría continuamente a la idolatría, que él honraba al rey, pero no lo adoraba, como era parte de lo que era el culto, como que era parte de lo que era la costumbre de los moradores de las tierras, que le brindaban adoración al emperador. Y Daniel se sometía a la orden del emperador, pero él no le prestaba adoración. Por ende, por ahí fue que se metieron los sátrapas, y entonces crearon una ley, y ahorita vamos a hablar un poco sobre ella, para que por una cantidad de días, aleluya, ese edicto dijera que no se podía orar a otro que no fuera el rey. Qué terrible, pero damos gloria a Dios por la fe y la lealtad de Daniel. Daniel salió victorioso y Dios fue glorificado. Estamos en Daniel capítulo 6 para los que están llegando esta mañana. Se han logrado conectar ahora. Daniel capítulo 6, versos 10 al 23. Otros elementos que se opusieron en contra de la oración de Daniel fueron las fuerzas espirituales. Como decíamos en el pensamiento central, usted va a tener ataque de afuera, pero también va a tener ataques, aleluya, desde adentro, ataques que usted no ve. Y yo quiero que usted sepa que el enemigo de las almas aprovechó, aleluya, y hubo fuerzas espirituales oscuras que se levantaron, y eso lo vamos a ver en Daniel 10, del 12 al 18, cuando Daniel clamó y por 21 días estuvo clamando por el pueblo, estuvo clamando por su pueblo, y él sentía oposición terrible. Y yo sé que eso le ha pasado a usted, que ha estado orando y ha estado clamando y ha sentido fuerte la oposición del enemigo. Pero nuevamente Dios le da la victoria a Daniel. Y la Biblia dice, hermano, aleluya, que su persistencia le dio la victoria. Y cuando el ángel llega le dice, desde el primer día que oraste, la contestación salió, pero hubo oposición en los aires. Aleluya. También veremos, aleluya, hermanos y hermanas, en los escritos de el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, que ellos nos dan lecciones sobre otro tipo de estorbos contra la adoración, que como puede ser la incredulidad, como puede ser la duda, la amistad con el mundo y el odio entre los hermanos. Así que esta mañana proponemos sacar el mejor provecho de este estudio en la mañana de hoy.
quiero comenzar con ustedes dialogando acerca de enemigos humanos, aleluya, de la adoración. Esos son los que vienen de frente, los que tú puedes ver. Y es lindo, hermano, porque la persecución del profeta Daniel es un gran ejemplo de la importancia que se le debe dar a la adoración en cualquier circunstancia de la vida. Daniel y todo el pueblo de Judá llevaban ya 70 años en el exilio babilónico, ya era anciano. El hombre, el contexto en el que estamos hoy, ya Daniel era anciano, pero Daniel había mantenido una vida inquebrantable de oración, una vida intachable, al punto que los mismos sátrapas decían que no tenían o que no hallaban ocasión alguna en la vida de Daniel para acusarlo, si no fuera, aleluya, como le expliqué antes, su estilo de vida. Sí, Sarita, lo que pasa es que había problemas con mi iPad, pero ya lo arreglé. Así que llevaban 70 años, hermano, y su aspiración única era buscar la ayuda de Dios para que el pueblo fuera liberado, porque ellos sabían que el Señor le había dicho que por causa del pecado estarían 70 años cautivos, hermano, en tierra extraña. Y qué tremendo, hermano, ya había pasado, aleluya, 70 años, como lo había anunciado el profeta Jeremías. Por eso es que Daniel comienza a orar y a clamar, y lo vemos en el capítulo 10 orando: Señor, se acabó el tiempo, ya se cumplieron los días que tú hablaste por el profeta Jeremías. Padre, libértanos, abre la puerta, abre la puerta. Por eso, hermano, aleluya, ahora encontramos a Daniel, no lo encontramos en el palacio como lo encontramos en días de Nabucodonosor. Ahora encontramos a Daniel bajo el gobierno medo-persa, dirigido por un hombre llamado Darío, y él, aleluya, se encontraba retirado ya de las autoridades y de todo lo que era, porque Daniel nunca fue gobernante. Daniel era un sabio en el palacio, Daniel era un consultor. Dios lo tenía ahí, hermano, y por 4 reyes. Aleluya, fue una influencia, fue de una forma extraordinaria, un instrumento, aleluya, y cuando era necesario el Señor lo traía y cuando era necesario lo ocultaba. Pero en el escenario en el que estamos, ya Daniel es anciano, Daniel está retirado, Daniel está lejos de lo que es el centro de la gobernanza del país, y pues su vida era una vida de oración, era una vida de búsqueda, aleluya. Este hombre llegó a ser, aleluya, por la voluntad de Dios, el jefe de los sátrapas persas, y el rey pensó inclusive ponerlo sobre todo el reino. No obstante, nada de eso condujo a Daniel a olvidarse de su necesidad de orar, sino cuanto más alto llegaba, más se intensificaba su relación con Dios. Quiere decir que este hombre, aleluya, pudiendo, estando en una posición de gran confianza que le fue brindada por todos los reyes que pasaron en esos 70 años, a él nunca se le vino a la cabeza, aleluya. Así que mire qué lindo, hermano, es el valor de la oración en la crisis, porque todas las veces que vemos a Daniel emerger en el escenario, lo vemos porque hay crisis, porque vienen problemas, hay revelaciones, y llega Daniel con esa visión espiritual, llega Daniel con ese carácter de un hombre de oración, interviene en el escenario no para darse la gloria a él, sino como un representante, como lo declaraba Nabucodonosor, un representante de los dioses santos. Es un hijo de los dioses santos. Y igual Belsasar, cuando la esposa del hijo de Nabucodonosor recuerda: miren, los tiempos de tu padre hubo uno que tenía un espíritu diferente, y ese espíritu era el resultado de su vida de adoración, de su vida de oración, de su estilo de vida. Qué lindo, hermano. Y eso, aleluya, es hermoso, porque cuando llegan los momentos de crisis, entonces usted y yo nos convertimos en instrumentos para poder traer la palabra revelada, para poder traer la dirección espiritual, para poder traer el consejo. Vamos entonces a los versos del estudio, y encontraremos nuevamente, vamos a repasarlo, hermanos, que en el verso 10 al verso 16,
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. ¿Qué instrumentos de Satanás? Aleluya. Contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, hermanos, cuanto más el creyente se acerca a Dios y se consagra a Él, tanta mayor es la intriga que Satanás despierta en su contra. Como dice un teólogo muy conocido, nunca es mayor para el creyente el peligro de los ataques del diablo que cuando se acerca más a Dios y se esfuerza por hacer la voluntad divina. Como decía esta mañana, cuando tú estás buscando a Dios es que el diablo se va a levantar y es que va a tratar de que tú frenes tu vida. Y hay gente que dice, ay Dios mío, ahora que yo estoy buscando a Dios que tengo este problema. Pues sí, hermano, sí. Cuando busques a Dios se va a levantar. Cuando busques a Dios, el enemigo va a hacer fuerza y presión para alejarte y no lo podemos dejar. La vida de Daniel era íntegra, tanto en sus deberes profesionales como en el aspecto espiritual. Por tanto, sus enemigos, aleluya, le tienden una trampa para hacerle daño. Hay gente aquí que me está oyendo esta mañana que han pasado por esto, que siendo íntegros ante Dios, que siendo hombres rectos ante Dios, han sido acusados falsamente y han pasado por pruebas terribles, pruebas largas, hermano, pero al final la integridad va a sacarte al frente. Y han padecido no por algo que hayan hecho, sino porque, hermanos y hermanas, el enemigo se levantó en envidia contra instrumentos usando instrumentos, aleluya, para que ese hombre y esa mujer, como resultado de ese ataque, de esa infamia, de esa mentira, aleluya, se alejaran. Pero el diablo se quedó con la carabina al hombro, porque aleluya, el que es íntegro le pasa como a Daniel. No importa de lo que le acusen, no importa de lo que traten de traer contra él. Qué lindo es saber que hay un Dios que está defendiendo la integridad de Daniel. Y Dios ha defendido tu integridad y te ha sacado al otro lado en victoria. Y el hombre ha tenido que reconocer, aleluya, que tu integridad ha prevalecido. Así que si estás pasando o has pasado por una situación de este tipo, dale la gloria a Dios, porque aunque te trataron de echar en el foso de los leones y destruirte, no lo lograron, y para gloria de Dios estás de pie y el propósito de Dios continúa, y los hombres tendrán que reconocer que verdaderamente eres un instrumento de Dios y tu integridad ha permanecido incólume, ha permanecido, mire, inalterada. ¿Qué hacemos cuando somos acusados? ¿Qué hacemos cuando levantan infamias y mentiras? ¿Qué hacemos cuando el enemigo se inventa una estrategia para bloquear y para afrentarnos y para impedirnos de seguir viviendo una vida de adoración? Pues mire, tal como hizo Daniel,
que aunque sabía que le habían tendido una trampa para hacerle daño. ¿Y cuál era la trampa? Que en 30 días no podían orar a otro que no fuera el rey. Y como le expliqué ahorita, Daniel había sobrevivido 70 años en la corte, cerca de palacio, como una influencia, como un líder, pero nunca había sido idólatra. Dios lo había honrado, nunca había doblado sus rodillas ante los dioses paganos de Babilonia y nunca se postró ante el emperador. Obedeció sus normas, siguió sus reglas, pero nunca aquellas que tuvieron que ver con su integridad como siervo de Dios. Por tanto, enterado del edicto inquebrantable de que todo aquel que orara a otro que no fuera el Dios o el emperador Darío sería echado en el foso de los leones, Daniel decidió tomar una decisión. Daniel decidió ponerse una vez más en las manos de Dios y continuó viviendo de la misma forma que vivía. El diablo tratará de cambiar tu estilo de vida. Te van a acusar, te van a afrentar, va a meterte miedo. Como decíamos, van a haber fuerzas externas e internas que van a tratar de surgir, como el temor, como la duda, aleluya, como la ansiedad para que tú cedas al ataque del enemigo. Pero tienes que proponer. Daniel había propuesto allá, hermano, cuando usted va al capítulo 1 de Daniel, hay una palabra que es la que logró mantener a Daniel de pie durante toda su vida en esos años en Babilonia. Y es que dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Daniel, desde el día primero que puso los pies en Babilonia, apostó, o sea, confió, depositó su confianza en el Dios de su tierra, en el único y verdadero Dios. Y dijo, si tú permitiste que yo llegara aquí, yo no te voy a negar y yo voy a permanecer fiel. Y por 70 años propuso, hermano, ponerse en las manos de Dios. Qué glorioso ejemplo, digno de admirar. Aleluya. ¿Sabe, hermanos y hermanas, que hay que permanecer? Porque el que permanece, aleluya, va a tener la victoria. Permanece. Aquí hay gente que puede testificar de lo que es permanecer en medio de esos 30 días. Qué duros han sido. Cuántos tuvieron que llorar, cuántos tuvieron que padecer por causa de su integridad, pero no bajaron la cabeza, sino que siguieron aferrados en las manos de Dios, siguieron orando, siguieron clamando, siguieron haciendo lo que era su vida. La prueba no les cambió su estilo de vida, que es a donde yo quiero llevarle. El diablo quiere, aleluya, el diablo quiere, hermano, alejarte. El enemigo quiere hacer que la prueba te cambie, que la prueba te torne en incrédulo, que la prueba te torne en enojado, en corajiento, en vengativo. Pero si algo vemos, hermanos, ay, mi alma adora a Dios, es que la prueba no, la oposición no cambió a Daniel, sino que él se entregó en las manos del Eterno y dijo, bueno, Señor, yo voy a seguir confiando en ti, yo voy a seguir proponiendo no contaminarme y yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer, que es orar a ti. Cuando vamos a Daniel 6 y seguimos leyendo del 17 en adelante, dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea que no comió, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, aleluya,
y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos, aleluya, aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía sea puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así que estamos viendo cómo la integridad paga. Estamos viendo que aunque sí es verdad que la adoración y tu estilo de vida va a enfrentar una oposición, cuando tú y yo somos fieles, al final vamos a obtener la victoria. Ahora, hay estrategias de parte de Dios para vencer al enemigo, y usted tiene que saberlas esta mañana. Aleluya. Qué lindo que estamos aquí. El rey Darío trató de evitar que Daniel fuera echado en el foso de los leones, pero como dice la historia bíblica, fue imposible. Así fue como con gran dolor a su alma le dijo al profeta, y esta palabra es poderosa, sí, Daniel 1:8 es poderoso, que propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 6:16, mire, hágale así en la Biblia, mire, así márquelo, porque aleluya, un pagano declara una palabra de bendición sobre Daniel, cuando dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermano, ay, siento la presencia de Dios, porque el rey que había firmado el edicto bajo engaño, aleluya, ese mismo rey, viendo el carácter de integridad de Daniel, puso esperanza en el Dios de Daniel. Mire, hermano, es que a veces nosotros decimos: Padre, ¿por qué estas pruebas? ¿Por qué esta oposición? Usted no sabe que lo que está provocando tu integridad y tu mantenerte de pie es que tus enemigos comiencen a confiar en el Dios al que tú sirves al ver tu decisión. El tú mantenerte firme hará que los que, aleluya, no creen en tu Dios digan: ah, no, pero espérate, el Dios de este hombre tiene que tener algo, el Dios de esta mujer tiene que tener algo, el Dios de esta familia tiene que ser algo grande, porque ellos están dispuestos a dar su vida por ese Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano, qué esperanza depositó el rey Darío en el Dios de Daniel, de que Dios lo libraría. Qué lindo, porque el profeta no tenía dudas. Él estaba seguro del cuidado divino, por eso abrió las ventanas y, como siempre hacía, mirando a Jerusalén, oró 3 veces al día. Aleluya. ¿Sabe, hermano y hermana? Qué lindo, porque la gente cantan. Hay un coro muy bonito de la iglesia que dice: 3 veces oraba, 3 veces al día. 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo al ángel veía, y el profeta oraba y la lluvia caía. Y han tratado de enlazar 2 historias acerca de 2 profetas, pero mira, hermano y hermana, la verdad es que Daniel oraba 3 veces al día, hermano, y cuando por causa de su vida de oración fue arrojado al foso, aleluya, Daniel no veía a otro en el foso que no fuera el ángel de Jehová guardándolo. Ese ángel que había guardado a los jóvenes hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, también vino a visitar a Daniel en el foso, y los leones que los rodeaban, dice la Biblia que el ángel cerró sus bocas, aleluya,
aleluya, para que no lo tocaran en toda la noche, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que su confianza se empezó a demostrar desde el momento en que, haciendo caso omiso de las prohibiciones y el inminente peligro que corría, decidió desafiar al diablo y mantener ininterrumpida su relación con el Dios viviente. ¡Qué hermoso ejemplo de fe, valor y lealtad, hermano! Que te quiten todo menos tu tiempo de oración, que te quiten todo menos tu tiempo de alabanza, que se lleven todo menos esa relación que tú tengas con el Padre, porque mientras tengas esa relación vas a tener todo lo que necesites, porque Dios no va a permitir que carezcas de nada. El testimonio de Daniel, además de probar que el que se refugia en el Señor jamás tendrá de qué lamentarse, nos enseña que una vida consagrada a Dios es un instrumento de salvación a otros. Como les decía, la actitud de Daniel, su imperturbada determinación por honrar a Dios, desde antes de que Daniel saliera del pozo, había provocado ya que este rey comenzara a confiar en el Dios de Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves. Él te libre. Estaba orando al Dios de Daniel. Estaba orando al Dios de Daniel, hermano. Un pagano, un rey, aleluya, pagano, por la acción de integridad de este hombre, se mantuvo o abrazó la esperanza en el Dios de Daniel. Daniel fue un elemento clave para el bienestar del pueblo en el exilio, hermano. Como le dije, entraba y salía, se movía de palacio y tenía la habilidad de, cuando tenía que estar encerrado, se encerraba, y cuando lo llamaban, él iba. Hermano y hermana, mi alma adora a Dios. También fue clave para la liberación decretada por el emperador Ciro. Cuando usted va a Esdras, aleluya, al libro de Esdras, que son libros que son paralelos, Daniel, Ezequiel, Jeremías, son libros que son paralelos porque son profetas que hablaron en el tiempo de la cautividad y escribieron para el tiempo de la deportación babilónica. Usted encontrará, hermano, esa influencia de Daniel, y vamos a buscarlo, porque yo quiero que usted esta mañana vea cómo un hombre como este, aleluya, hermano, tenía esa capacidad por su vida íntegra de influir en la vida de la gente. Esdras está después de Crónicas y está antes de Nehemías. Y buscamos Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lugar el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mire a dónde había llegado la influencia y el buen testimonio de la integridad de Daniel, que fue clave, hermano y hermana, instrumental para que en el cuarto rey, porque Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia, pero fueron 4 reyes que pasaron. Pasó Nabucodonosor, su hijo Belsasar, Darío el Medo Persa y Ciro, el rey de Persia. Y entonces es en Ciro, bajo Ciro, aleluya. Mire la influencia de Daniel, cómo mantenerse fiel hace que entonces estos reyes hablen en nombre de Dios. Y estos reyes sean la puerta. Ay, mi alma adora la gloria de Dios. Tú no sabes a dónde puede llegar tu integridad. Tú no sabes a dónde te puede llevar. Y lo que pueden lograr el mantenerte íntegro. Porque logró Daniel, la integridad de Daniel logró influir en el carácter de estos reyes para que conocieran al Dios verdadero y que se dejaran tocar
para cuando llegara el momento de que la puerta se abriera, ellos pudieran salir como salieron de Egipto. Si usted va, aleluya, al Éxodo, encontrará que Faraón ordenó, aleluya, que los egipcios se despojaran de toda su riqueza y se la entregaran a Israel cuando salía. Pues mire, aquí vemos a Ciro, hermano, el persa, diciéndole a los vecinos de los hebreos: todo el que sea vecino, entréguele recursos y dele lo que necesiten para que ellos puedan salir y puedan llegar para cumplir lo que el Dios de Israel me ha ordenado. Él no está hablando de sus dioses, él está diciendo que el Dios de Israel le ordenó que le reconstruyera una casa. Eso lo hace Dios, aleluya. Así que el Señor espera que nosotros mantengamos una relación estrecha con Él a través de la adoración continua para poder usarnos en el ministerio de la salvación y servicio cristiano. O sea que vale la pena la prueba. Vale la pena la persecución, vale la pena que el enemigo a veces se levante, porque con la ayuda de Dios todo es posible. Lo dijo Cristo: para el que cree todo es posible, para el que cree todo es posible. Así que hoy te puedo contestar con tranquilidad. ¿Cuál es la razón de tu prueba? Sí, la razón de tu prueba es que Dios quiere ser glorificado. La razón de tu prueba es que Dios quiere usarte como instrumento para que otros puedan llegar a conocer a Dios y para que se cumpla al final el plan eterno que Dios tiene para la vida de su pueblo. Y tú eres instrumento y yo soy instrumento en las manos del Señor. Ahora, hay, como les dije en el principio, enemigos externos, pero también hay internos, enemigos espirituales. Entonces ahora nos movemos a Daniel 10. Alabado sea Dios. Y encontramos a Daniel haciendo que orando, hermano, orando, ayunando, porque ese era Daniel. Daniel era algo extraordinario. Y la Biblia dice, oiga, ya en el reino de Ciro, ya habíamos salido de Darío, en el reino de Ciro, la Biblia dice en el verso 1, para ubicarnos en el contexto histórico, porque le dije que Daniel ministró bajo 4 reyes en los 70 años que estuvo Israel cautiva en Babilonia. Y la Biblia dice en Daniel 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, que fue el nombre que le puso Nabucodonosor cuando llegó por su carácter. Dice, le puso el nombre de su dios, Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice la Biblia en el 2, y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré y vi, aleluya, y ahí está la grandiosa visión, hermano y hermana, aleluya, que Daniel tiene. Dice la Biblia, hermano, aleluya, que Daniel, qué lindo el Señor, en los tiempos de Ciro, que también se llamaba Artajerjes, sí, que algunas versiones lo van a poner como Artajerjes y otros Ciro, pero ambos eran la misma persona, Ciro el Grande o Artajerjes el Grande. Y dice la Biblia, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y cuando se trata, aleluya, de ti y de mí, y somos nosotros, pasa como el apóstol Pablo en Hechos 9, que aquellos oyeron la voz, pero
pero no veían, aleluya. O sea, ellos oyeron el trueno, pero no oyeron la voz. Y entonces, hermano, dice la Biblia que cayeron de las cabalgaduras. Igual pasó aquí, mire, hermano, dice la Biblia que solo él vio la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Algo espiritual pasó en ese lugar donde ellos estaban orando, hermanos y hermanas, porque eran los ancianos de Israel que oraban porque se había cumplido el tiempo, hermano. La Biblia dice que ante el temor de aquellos hombres quedó él solo y vio esta gran visión y no le quedó fuerza en él. Antes su fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, oiga, hágale así a este texto. Daniel 10:11. Márquelo, mire qué hermoso le habla el Señor. Daniel, varón muy amado. Daniel, varón muy amado. Estate atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces vamos a los textos, aleluya. Cuando en el verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, aleluya. Porque eso es lo que hace el enemigo, atemorizarnos. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Hermano y hermana, no dejes de humillarte. Hermano y hermana, no dejes, aleluya, de disponer tu corazón a entender su palabra y a vivir una vida y un estilo de vida diferente. Porque desde el día primero que ores, el Señor te oirá. Desde los cielos serás oído. Oiga, pero dice el 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, aleluya, mi alma adora a Dios. Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Hermano, cuando estamos en batalla, sentimos, aleluya, cómo se recrudece la oposición. Aleluya, pero mire qué hermoso la pregunta que Daniel hace. ¿Cómo pues podré el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Mi alma adora la gloria de Dios. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Qué gloriosa palabra, hermano y hermana. Encontramos aquí enemigos espirituales, aleluya, en los aires. Lo dijo Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, hermano, aleluya. Esto es palabra de Dios y debería usted tenerla marcada en su Biblia, porque hermano y hermana, esta es la palabra, aleluya, que se encuentra en Efesios 6, aleluya, en el verso 12 y 13.
dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que esos enemigos espirituales que están en los aires y que gobiernan territorios, hermanos y hermanas, cuando lo ven a usted clamando y cuando lo ven a usted orando, se levantan para impedir que la respuesta suya llegue. Esta mañana usted tiene que entender que para que esa respuesta llegue, usted debe orar con un corazón compungido y humilde. Años después de la maravillosa preservación de Daniel en el foso de los leones, este abnegado siervo se dedicó a la oración y en ayuno. Hermano, qué lindo, hermano, aleluya. Conviene destacar, aleluya, hermano y hermana, que Daniel se encontraba afligido, aleluya. Estaba clamando, hermano, por los sufrimientos de su pueblo, para que al fin se completara el trayecto y la obra, se abriera la puerta para que su pueblo pudiera regresar a Jerusalén. Le preocupaba el número tan reducido de gente que quiso regresar. También lamentaba que la construcción del templo fuera tan lenta debido a la oposición de los enemigos. Oiga, hermano, y mientras, como le expliqué, porque hay libros de profetas que hablaron o profetizaron en la misma temporada, mientras Ageo y Zacarías oraban a Dios y animaban al pueblo en Jerusalén, Daniel lo hacía desde Babilonia. Pero Dios, hermano, no mide distancia. Y Él obra en respuesta a la oración, aunque los que oran estén separados. Usted ora en su casa, yo oro en mi casa. La iglesia ha sido separada, hermano, en estos tiempos. La iglesia ha sido separada. Pero yo puedo decirle que nunca he estado más unida en la oración, que nunca he estado más unida en el clamor, hermano y hermana. Porque no importa dónde tú y yo estemos, cuando el propósito es el mismo, la respuesta de Dios llega. Así que no temas. A lo mejor estás físicamente solo, a lo mejor estás con tu esposo o con tus hijos o con tu casa, pero tengo que decirte, aleluya, si nos ponemos de acuerdo, esa oración compungida, esa oración humilde producirá, hermanos y hermanas, producirá respuesta de parte de Dios. Los profetas Zacarías, Ageo, profetizaban a los que habían regresado de la deportación, fortaleciéndolo y ayudándole a que despertaran, hicieran el trabajo que le tocaba. Pero Daniel en Babilonia, que nunca retornó porque él quedó en Babilonia, oraba y clamaba, mi alma adora, allá en el tiempo en que Ciro o Artajerjes gobernaba, aleluya, y él clamaba y la oración de uno confirmaba la del otro y el cielo fue movido. Si tú te pones de acuerdo conmigo y el 1 de junio comienzas a clamar, oh hermano, usted no sabe lo que se va a desatar, porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Oiga, se va a desatar las huestes del infierno, pero la Biblia dice que las mismas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No temas orar, no temas clamar, no temas pedir, porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Debemos orar con persistencia y con firmeza. No se te pueden quitar las ganas al segundo día porque no ves respuesta. Porque la verdad es, amados y amadas, que la respuesta salió desde el día primero que comenzó a orar. Pero hay oposición, hay guerra espiritual. Entonces, el carácter del que vive en adoración delante de Dios tiene que ser un carácter consistente, firme y persistente, no ocasional. Hoy tengo ganas de orar, oro. Hoy tengo ganas de cantar, canto. Hoy tengo ganas de servir a Dios, sirvo. No. Firmeza, persistencia. Mire, hermano, continuidad,
permanecer en el propósito, como le decía yo a los hermanos, aleluya, ora hasta que caiga la lluvia, ora hasta que veas la respuesta, ora hasta que oigas la voz de Dios, ora hasta que veas lo que estás pidiendo, ora hasta que veas la gloria de Dios. 21 días, hermano. Sea cual haya sido la razón de la sacrificada búsqueda de Daniel delante de su Dios, lo asombroso es ver cómo el enemigo se interpuso y obstaculizó la respuesta de Dios para su siervo. Por un término de 3 semanas, hermano, Daniel no vio respuesta a su oración. ¿Cuánto tiempo llevas orando? Sigue orando, sigue clamando hasta que llegue la respuesta. No obstante, en lugar de desmayar y abandonar la lucha, siguió de manera persistente hasta ver los resultados. Cuando tú y yo estamos orando y estamos enfrentando oposición, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir cantando y tenemos que seguir sirviendo hasta que veamos la respuesta. Al final de este periodo, mis hermanos, una gran visión le fue revelada por medio de un mensajero celestial. Aprendamos del ejemplo de este hombre que, hermano y hermana, la ausencia inmediata de respuesta no significa que Dios no te está oyendo, o que tu oración no es válida, o que no estés en la voluntad de Dios. Señor, si no me contestas en 3 días, dejo de orar. Fracasaste, porque tienes que seguir orando, porque hasta que no llegue la respuesta, y Dios tiene 3 respuestas para el hombre: sí, no o espera. Esas son las respuestas que Dios tiene para el hombre. Hasta que no llegue alguna de ellas, tienes que seguir orando. Sí, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Espera, gloria a Dios. Pero una de esas 3 respuestas va a llegar a tu vida. Los poderes satánicos solo pueden ser vencidos por el poder de Dios y el carácter de un hombre y de una mujer que no se dan por vencidos. Aleluya. La explicación del ángel es muy ilustrativa para nosotros. Dice Daniel 10:12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oh, gloria a Dios. O sea que el Señor dispone, aleluya, mensajeros a favor nuestro, con respuestas, hermanos, cuando usted se humilla y cuando usted honra el nombre de Dios. Qué maravilloso es ver, aleluya, la forma inmediata en que el Señor contesta la oración. La oración que surge de un corazón afligido, de un corazón humillado. Dice la Biblia, humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la respuesta. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu familia, sigue orando por tus compañeros de trabajo, sigue orando por los vecinos, sigue orando por la iglesia, sigue orando por el mundo, sigue orando por los presos, por los confinados, por los ancianos, por los dementes, sigue orando por los poseídos, por los adictos, porque la respuesta va a llegar. Si te humillas, la respuesta va a llegar, aleluya. El Señor tiene respuesta para su pueblo, hermano y hermana. Así que esta actitud y esta revelación que está en Daniel 10, aleluya, 12, nos lleva a entender que el Señor contesta la oración, y esto nos alienta a seguir orando. Porque no se equivocó el salmista cuando en el capítulo 34 y verso 15 decía que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Voy a volver a decirlo, hermano. Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Dónde están los que están orando? ¿Dónde están los que han apostado o han declarado que su vida de oración continuará y que nadie dejará? Aleluya, nadie impedirá que esa vida de oración continúe. Ni edicto ni sentencia hará que yo deje de orar. ¿Dónde están los que están orando, hermano? Y que aunque están afligidos y aunque están desanimados, porque puede ser que la respuesta que están pidiendo no llega, tengo que decirte, Joan, que tu respuesta salió desde el día primero. Tengo que decirte, Zaida, Héctor Báez, María de Jesús, Rosa Pinto, hermanos que me están oyendo, Ambrosia Rivera y los hermanos conectados, tu respuesta salió desde el día primero que comenzaste a orar.
Aleluya. Crea esa palabra, Lourdes González, Sonia Guzmán, Lucelenia Pérez, Abudali, aleluya, Josefina Batista. Recibe, Lucelenia. Tu respuesta ya salió, viene de camino. Levanta tus manos a los cielos. Tu respuesta ya salió, aleluya. No te desanimes. Porque aunque hay interrupción causada por el diablo, sí, hermano, la hay, aleluya. Esa interrupción, aleluya, Denise, tiene el objetivo de hacer que tú dejes de creer en el Señor, de destruir tu carácter, aleluya, y Damar y Diana, de destruir su carácter, su relación con el Señor. Y los aflige y los entristece porque oramos y no vemos respuesta. La respuesta salió ya. Y aunque hay oposición, la respuesta llegará. Dios tiene abundantes recursos para que salgamos victoriosos de nuestras luchas espirituales, hermanos. Con la frase el príncipe del reino de Persia se designa a una potestad maligna que dominaba Persia, así como todas las naciones paganas son hostigadas e influenciadas por el diablo y sus demonios. Yo quiero que usted sepa que hay demonios de rango que tienen cautivos los territorios y donde hay idolatría y hay pecado, hermano. Pero de la misma manera que hay huestes de maldad con poder en las regiones celestes, hay ángeles de Dios, aleluya. Miguel, uno de los principales príncipes, aleluya, nos habla de que el Señor dispone agentes celestiales, aleluya, y están en esa batalla con esos demonios, aleluya, y es una batalla que se da en los aires, hermano, en el cosmos, y usted y yo tenemos, aleluya, recibir aliento esta mañana a saber que Dios tiene a su disposición toda la ayuda espiritual que su pueblo necesita. Así que el Señor nos está cuidando, el Señor tiene respuesta para nuestra vida. Ahora, aleluya, vamos a movernos entonces al libro de Santiago. Y vamos a ir a Santiago capítulo 4, versos 1 al 3. Que mucho hemos aprendido en estos 70 días, hermano. Yo tengo que decirle que yo he aprendido, porque para yo poder compartir con ustedes tengo que estudiar, me tengo que preparar. Y usted no sabe cuánto yo he aprendido en todos estos días de este aislamiento. O sea que el diablo creyó que encerrándonos iba a afligir y a dañar la iglesia, y al contrario, la iglesia ha recibido más capacitación y más enseñanza que nunca. Alabe y glorifique al Señor. Santiago 4, del 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí vamos a confrontarnos entonces con esas actitudes carnales porque a veces la oposición tiene que ver con influencias espirituales externas. Pero no te olvides del punto central, de la idea central del estudio, y es que la adoración se enfrenta a elementos de oposición externos e internos. Y sí es verdad, hermano, sí es verdad que hay oposiciones externas humanas, oposiciones externas espirituales, pero tengo que decirle que también hay oposiciones internas que tienen que ver con la acción de los hombres. Y vamos a ver ahora, hermano, esas actitudes de carnalidad del viejo hombre que impiden que nuestra vida de adoración tenga los resultados esperados. Santiago, y habíamos hablado de Santiago en estos días, un escritor sincero y práctico. De acuerdo con la iglesia primitiva,
El autor de esta carta fue Santiago, el hermano del Señor, y eso es confirmado por Gálatas 1:19, quien fue pastor de la iglesia de Jerusalén y un líder cristiano de gran reputación. Por la carta misma podemos descubrir, hermanos y hermanas, algunas cualidades personales de Santiago, y es que era conocido como un hombre sólido en las escrituras, su apego a la ley, su gran interés por el bien de los menos privilegiados y sobre todo, hermanos, su interpretación práctica del Evangelio de Cristo. En la introducción de su epístola no hace alarde de su relación con Jesús como su medio hermano, sino que se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, qué humilde. La oposición general de la iglesia ha sido siempre que Judas, el autor de la carta que lleva ese nombre, también fue medio hermano de Jesús. No obstante, dicho autor solo se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es el Santiago de las epístolas que estudiamos hoy. Si esto es así, entonces los dos escritores mencionados fueron hermanos de Jesús, qué lindo, que creyeron, hermanos, fueron o se convirtieron en grandes predicadores de mucha influencia en Jerusalén. Pero usted los ve que aunque tenían relación filial con el maestro, su experiencia salvadora le llevó a entender que su carácter de adoración no estaba basado en su influencia o en su relación filial, sino que ellos se identificaron siempre como siervos de Cristo, como seguidores de Cristo, hermano, y eso nos ayuda a entender tanto en un siglo donde la gente necesita de la influencia, necesita del pedigrí, necesita, hermano, del apellido para lograr alcanzar cosas. Cuando se trata de vencer en la vida espiritual, usted lo que necesita es ser siervo de Jesucristo. Si usted es siervo de Jesucristo, todo lo demás está resuelto, porque mientras más te apegues a ser siervo de Dios, mientras más te humilles delante de Él te exaltará cuando fuere tiempo. Qué lindo, porque vemos aquí a un pastor enérgico, vemos aquí a un pastor que hablaba claro, y Santiago en el capítulo 4 comienza a hacer una serie de reproches contra creyentes judíos de la dispersión. Empieza con dos preguntas incontestables, porque ponen al descubierto no solo los síntomas, sino también las causas de la actitud que no permiten el desarrollo espiritual de una persona. Y le está diciendo, o le hace unas preguntas, pero son preguntas que no requieren contestación, sino que es una pregunta para que los lleve a reflexionar. A esos llamados hermanos que tenían problemas y que no podían tener respuesta a sus oraciones, pero no porque hubiese fuerzas externas que las estuvieran impidiendo, sino porque por causa de cosas internas en su vida estaban siendo detenidas las contestaciones a sus oraciones. Y Santiago habla de las guerras y habla de los pleitos entre personas que dicen conocer al Señor. Habla de pasiones internas y de impulsos carnales que tarde o temprano van a salir a la luz. Y estas peleas producen mucho dolor en el cuerpo de Cristo y deshonran el Evangelio. ¿Cuánta diferencia hay, hermano, entre estos severos reclamos y la atmósfera que se siente en las palabras de David cuando en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? Y triste por decirlo, pero el pueblo de Cristo a nivel mundial se debate en unas guerras y en unos pleitos. Hermanos, mire qué comunión tan hermosa hemos tenido durante todos estos días. Aquí entran todos los días pastores y pastoras de diferentes iglesias, hermanos, y hermanos de diferentes congregaciones que han encontrado un oasis en este medio que hemos levantado para la gloria del Señor.
y no hemos tenido que afrentar ni ofender para transmitir el mensaje de la verdad. Y nos hemos mantenido, hermanos y hermanas, en el centro de la palabra del Señor, porque esas peleas viscerales y esas controversias, hermanos y hermanas, no traen ningún buen resultado y al contrario, obstaculizan la respuesta divina cuando oramos, porque nadie que esté en guerrillas ni en pleito con los demás va a tener respuesta. Y yo quiero invitarle a que usted escoja yo le digo a la gente, yo siempre tengo un lema, y cuando los hermanos me presentan situaciones y cosas, yo le digo, miren, aquí nosotros tenemos que escoger nuestras batallas. Porque el diablo lo que te quiere es peleando con tu hermano, y peleando con tu vecino, y peleando con los hermanos de la iglesia, y por cosas insignificantes, hermano. Mire, hay tanto que hacer, hay tanto que hacer, hay tanto a lo que dedicarnos, que estos pleitos y estas guerras, como las describe Santiago, estas pasiones, hermanos, carnales, que se manifiestan son las obras de la carne, hermano, y eso no lo digo yo, eso está en la palabra. Y si usted no me cree, vaya conmigo al libro de Gálatas, porque la gente, hermano, cita esta palabra, pero no se la aplica. Pero la Biblia lo dice aquí, hermano. Dice, aleluya, en el capítulo 5 y verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y empieza ahora, que son las que tienen que ver con el estudio de hoy, márquela. Gálatas 5 y verso, aleluya, 20. Enemistades, número 1, enemistades. Número 2, pleitos. Número 3, celos. Número 4, iras. Número 5, contiendas. Número 6, disensiones. Número 7, herejías, envidias, homicidios. Y cuando yo hablo de homicidio, hablo de lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Juan, que cualquiera que no ama a su hermano es homicida. Y yo sé que los amenes se ponen bajitos ahora, porque son cosas con las que de alguna manera todos hemos combatido. Y si no sales de esa etapa de estar peleando con tus hermanos y estar en guerrilla los unos con los otros, y en esas bajas pasiones, hermanos, que lo que encienden es un fuego y un mal uso de la lengua, como lo declara el mismo apóstol, aleluya, en el capítulo 3, que encienden un fuego, inflaman la rueda de la creación. Alábalo ahora y diga ouch. Esas oraciones que se hacen bajo ese ambiente son oraciones que no se reciben arriba. Y no es culpa del diablo, ya no es el diablo, ya no son oposiciones externas. Ahora es la consecuencia de nuestras actitudes y de nuestras pasiones y acciones que, aleluya, muchas veces, hermano, destruyen la vida espiritual. Las pasiones secretas que el pastor Santiago detectaba en el corazón de la gente, según la información recibida, eran la codicia, la envidia y el egoísmo. Y nosotros no podemos tener esto en nuestra vida. Nosotros tenemos, hermanos, que sacar estas cosas. Mire, hermano, no hay cosa que derriba más la vida de un hombre que la codicia. El codicioso siempre anda deseando cosas que no le convienen. Y cuando al fin logra conseguirlas, solo le sirven para su propia ruina. Esto es así porque el mal lo lleva adentro. La envidia, hermano, es una pasión carnal alimentada por los malignos impulsos del diablo. Mire, lo dice la Biblia, hermano, que el envidioso sufre, aleluya, terriblemente. Sufre todo el año, más por el bien ajeno que por el propio suyo. Estos creyentes genuinamente se esforzaban por salir adelante, pero lo hacían por motivaciones equivocadas y por medios inadecuados. ¿Ha visto usted a cristianos que no parecen estar avanzando? Pues son los que luchan y combaten, pero siempre están derrotados. Entonces ayunan y oran, pero sus oraciones
son derrotadas. Y el capítulo 58 del profeta Isaías, usted debe marcarlo y estudiarlo como asignación. Le voy a leer unos versos de él, pero no voy a entrar a discutirlo porque ya estamos por terminar el estudio esta mañana. Pero mire lo que dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, en la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos. Estos son gente que oran, estos son gente que ayunan. Estos no son gente, hermano, que no tienen estas prácticas. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay gente, hermano, que puede estar orando, que puede estar clamando, que puede estar buscando respuesta y que no la va a hallar, porque hay pasiones y hay, hermano y hermana, actitudes carnales con las que están combatiendo. La causa del fracaso en la oración viene cuando una persona afectada por cualquiera de las anomalías mencionadas no puede triunfar. Y no triunfa porque su oración fracasa. Pedí y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano y hermana, pero qué lindo que Él nos motiva a orar con conciencia y nos enseña cómo orar. Y la Biblia ha dispuesto un modelo para orar. Y se encuentra en Mateo 6, 9 al 13. Vaya para allá y búsquelo para que usted vea. Mateo 6, 9 al 13 nos dice. Aleluya. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos te metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero mire cómo dice el verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que mi oración será efectiva si yo estoy cumpliendo con el modelo bíblico de la oración y estoy perdonando y estoy restaurando y estoy en buena comunión con mis hermanos. Así que de la misma manera que hay batallas externas que se levantan, aleluya, para impedir que haya resultados positivos en la oración y haya oposición, hay actitudes y hay pasiones con las que estamos combatiendo que muchas veces no dejan que el Señor pueda ser manifestado. Pero entonces sigue diciendo en Santiago 4, 4 al 10, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos bajo la mano de Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué lindo, hermano.
nos ponemos en una situación peligrosa cuando, aleluya, los pleitos y las enemistades entre nosotros y esas pasiones, hermanos, obstruyen la vida devocional. Así que mire, hay que dejar la amistad con el mundo. Hay que dejar, hermano, aleluya, la amistad con el mundo. Tanto es así que el escritor designa a los que acarician al mundo mientras tratan de vivir para Dios como adúlteros. Este adulterio espiritual termina en divorcio espiritual, que es la apostasía, el abandono total de Dios para volver a la vida de pecado y condenación. Hermano, el Señor nos cela con celo santo y esta mañana nos está diciendo: tú eres templo mío, y si eres templo mío, yo moro en ti, aleluya. ¿Sabe algo? No puedes estar contaminado, pero hay una clave para la victoria. El secreto para acabar con esas tendencias mundanas está en los versos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Dónde están los que están, aleluya, acercándose a Dios, hermano? Hay un llamado urgente a la limpieza de manos, a la purificación del corazón, porque no podemos salir de ese estado espiritual a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros, de tal manera que nos aflijamos, lamentemos y lloremos delante de Él en busca de restauración y santificación. Aleluya. Esa risa falsa debe tornarse en llanto sincero. El gozo pasajero se vuelve en tristeza cuando reconocemos que hemos ofendido al Señor. Ahora hay algo más y con esto terminamos, que puede obstruir. Ya vimos que los ataques externos de gente humana o los ataques externos de agentes espirituales. Pero ahora estamos viendo que esa vida devocional puede ser interrumpida también, hermanos, y afectada por pasiones y por actitudes carnales que batallan con nuestra alma. También puede ser, aleluya, obstaculizada por la amistad con el mundo y la falta de acercamiento al Señor. Pero ¿sabe algo, hermano y hermana? También por algo que Santiago nos dice en Santiago 1, versos 6 al 8, y que no podemos dejar de mencionar esta mañana. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La incredulidad a veces viene por ignorancia, mis hermanos. Pero qué bueno, aleluya, que el escritor Santiago era un hombre que iba sin miramientos. Él iba claro al punto y nos está diciendo, aleluya, hermano, que es necesario que entendamos que la duda hace que nos parezcamos a la onda del mar. Ese es el obstáculo más grande y desastroso en nuestra adoración. La duda debilita nuestra relación con la palabra de Dios. Dudar de Dios, dudar de Dios es tan ofensivo a Él como adorar a dioses paganos. Voy a volverlo a decir, dudar de Dios es, hermano, tan ofensivo como adorar dioses paganos. Él decía, aleluya, que el que busque algo de Dios tiene que pedirlo con fe. Y como dice Ambrosia, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. En nuestra oración tenemos que aferrarnos a las promesas y a las obras de Dios como se presentan en la Biblia, a fin de pedir con fe. Aleluya. Ya que la fe, dice Romanos 10:17, viene por el oír la palabra de Dios. Pero pedir sin fe es igual o peor que no pedir nada, hermano. Es como intentar mover un motor sin combustible. Porque, vuelvo e insisto, Romanos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. De manera que si no hay fe, la oración no puede esperar ni anticipar nada. Entonces Santiago hace esa comparación, hermano. Compara a la persona que duda con una onda del mar que va llevada o agitada por el viento. Pero nuestra vida devocional solo podrá ser firme y producir los resultados espirituales esperados cuando estamos dispuestos a tener fe en el Señor. Cerrando el estudio, Primera de Pedro 3:7 nos enseña el último obstáculo o la última forma que el enemigo utiliza para impedir que tu vida de adoración continúe estable y firme. Primera de Pedro 3:7 nos dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si estás garateando con tu mujer o con tu marido o con tus hijos todo el día en tu casa, si no hay comunión en el hogar, hermano, y lo que hay son choques y fricciones y pleitos, y en vez de haber comunión, alabanza, oración, lo que hay todo el día, aleluya, es guerrillas y contiendas, esas malas relaciones familiares, donde no hay sujeción, donde no hay orden, donde, aleluya, no hay una actitud correcta, sea del esposo, sea de la esposa, sea de los hijos, hermanos y hermanas, donde vemos un esposo que no da honra a su esposa, donde vemos una esposa que no se sujeta al marido, donde vemos unos hijos que resisten la autoridad de los padres, hermanos y hermanas, eso impide la armonía en el hogar. Y si no hay armonía y no hay unas buenas relaciones familiares, eso puede afectar seriamente mi vida de adoración. Eso puede ponerse como uno de los obstáculos que pueden permitirme. Así que repara las relaciones familiares. Hablábamos del rey Absalón, del rey David y su hijo Absalón, y cómo el rey David fue responsable de la rebelión que Absalón desarrolló en el corazón contra él, porque no atendió y resolvió los problemas de familia. Tienes que pararte de frente y resolver los problemas de familia. Tienes que lograr mantener un hogar de armonía. Escoge tus batallas. Estos no son tiempos para estar peleando con la esposa. Estos no son tiempos para estar peleando con el esposo. Estos no son tiempos de haber guerrillas en el hogar. Estamos en tiempos de unidad. Estamos en tiempos de mantener esa armonía. Y verdaderamente no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Alcanzar esto no es fácil, pero se puede. No es fácil porque vivimos entre tensiones, presiones y compromisos de todo tipo. No es fácil porque estamos presionados por la adquisición del dinero, hermano, por la crianza, por tantas cosas. Pero la Biblia nos manda a ponernos de acuerdo. La Biblia nos manda, aleluya, frente a la delicada y enorme tarea de vivir en familia. El Señor nos promete que si logramos superar estas diferencias relacionales en la familia, aleluya, Él va a estar con nosotros y nos ayudará a mejorar cada día. La sabiduría, la paciencia, la comprensión mutua, la adaptación de unos a otros, sin distinción de edad, sin distinción de sexo ni poder, nos van a ayudar a conquistar la paz y adorar a Dios. El problema que tienen los evangélicos del siglo XXI es ese, que quieren hablar lenguas, profetizar, predicar, adorar, pero andan en contiendas y en batalla con los de afuera y con los de adentro, dándose saltenazos y peleando los unos con los otros y hablándose de una forma torpe, cuando la Biblia nos manda a que entendamos que cuando no hay comunión familiar, nuestras oraciones son estorbadas. Ahora no le eche la culpa al diablo, ahora no le eche la culpa a gente externa, ahora échele la culpa a usted no querer resolver los problemas familiares que deben ser resueltos. Alabe ahora, si puede,
De otro modo, nuestras oraciones se ahogarán en los obstáculos y estorbos que el enemigo se deleita en poner a lo largo del camino. Así que, hermanos y hermanas, la adoración a Dios se enfrenta a enemigos terrenales y espirituales, a obstáculos externos e internos, y a la oposición directa o indirecta de Satanás, quien nunca ha visto bien que los hombres se acerquen al Señor. Uno de los mejores ejemplos bíblicos de que hay fuerzas contrarias a la adoración es el caso del profeta Daniel, que hemos discutido este día. Pero también nos da, aleluya, motivación esta mañana, que Daniel logró vencer todos los obstáculos, como yo sé que en el nombre de Jesús, usted y yo vamos a poder salir airosos de todos los ataques que recibamos de parte del enemigo. Los escritores de la palabra del Señor nos enseñan que aunque el enemigo detuvo la respuesta de Dios a Daniel, se demoró 21 días hasta que el portador de la misma recibió ayuda de parte de otro poderoso personaje espiritual. Hermano, de la misma manera hay oposiciones en el mundo espiritual para nuestras oraciones y los demás actos devocionales. Pero ¿sabe algo? Contamos con el poder de Dios y el auxilio inmediato del Espíritu Santo para vencer en esta obra. Así que yo les invito esta mañana, les invito a reconocer, aleluya, que el enemigo utilizará todas sus tácticas para impedir la adoración, que no dan lugar al temor y al desaliento cuando somos atacados. Es lo más importante. Va a llegar el temor y va a llegar el desaliento, pero no des lugar, no des lugar. Proponte ser un verdadero adorador en cualquier circunstancia y lugar. Que Dios les bendiga, aleluya. Esta mañana vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, aleluya. Así que en esta mañana alabo y glorifico al Señor, porque Dios ha sido bueno, hermano, con nosotros y nos ha permitido, después de la interferencia que tuvimos al principio, aleluya, poder disfrutar de un estudio de la palabra del Señor. Dios Padre, Señor bueno, maravilloso, te alabamos, te glorificamos y te presentamos, Dios mío, aleluya. Oh Señor, este pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor, que el enemigo de las almas, aleluya, no se ría de nosotros, que el enemigo de las almas no pueda ganarnos la batalla. Oh Señor, que como dice este cántico, aleluya, tu pueblo y yo podamos seguir orando, podamos seguir alabando, podamos seguir glorificando tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la alabanza y recibe la gloria en esta mañana, Señor. Y permite que tu pueblo pueda cantar de esta manera. Ay, qué lindo es el Señor, aleluya, qué bueno es Jehová. Que tu pueblo pueda, aleluya, creer lo que tu palabra nos dice, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate, glorifícate, glorifícate de forma especial en esta mañana. Glorifícate, Espíritu Santo, aleluya, en medio de tu pueblo esta mañana. Y concédenos, Dios mío, la oportunidad de poder honrarte en medio de la oposición, en medio de los problemas duros y difíciles, en medio de las batallas, Dios amado. Espíritu Santo, abre las puertas de los cielos. Abre las puertas de los cielos, manifiesta tu gloria, Señor, de forma especial. Habla con nosotros, Dios mío. Habla con nosotros esta mañana. Señor, permite que cualquier obstáculo en el mundo espiritual sea derribado, Padre. Ayúdanos a creer.
Ayúdanos, Señor, a creer que toda oposición externa será derribada por el carácter de integridad de nuestra vida. Padre, ayúdanos a entender, aleluya, que todo lo que tengamos que resolver en nuestro mundo espiritual, en nuestras actitudes, Padre, en nuestros problemas familiares, lo vamos a resistir. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Oh, Padre, ayúdanos a orar. Aleluya. Fortalécenos y ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo y santifica tu heredad. En el nombre poderoso de Jesús. Orando. Aleluya. Sanidad. Vete al almuerzo con esta palabra hermosa, o los que van a desayunar. Recibe esta palabra de fe a través de este cántico que es orando. Aleluya. Qué lindo, aleluya. ¿Cómo ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció? Qué lindo, qué bueno, Giovanni. Alabamos a Dios, aleluya. ¿Cómo ves abrir sendos el cielo? Orando Dios hace pacto nuevo y con el alma le decides creer. Aleluya. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, Recibirás lo que Él dijo que es tuyo, es orando. cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la Sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas se transformarán. Oh, ora. Aleluya. Mi alma adora a Dios, es orando, hermano. Siga clamando, aleluya. Espero que se hayan edificado con la palabra del Señor este día. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la noche en el culto de adoración. Dios les